Estamos aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Entremos a la división norteamericana. Nos encontramos en las oficinas de la División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día y tengo el placer de estar junto al pastor Claudio Consuegra, el autor de la lección de este trimestre. Como ustedes saben, comienza un nuevo trimestre y también con él una nueva guía de estudio de la Biblia en la escuela sabática, y vamos a viajar a través de un maravilloso tema, las etapas familiares. Y para esto, nada mejor que contar con el autor de la misma lección. Pastor Consuegra, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y tener la gentileza de recibirnos aquí en la División Norteamericana, y nos encantaría que le hablara un poco a nuestra audiencia acerca de su trabajo aquí en la división. Pastor, muchas gracias por su gentil invitación y bienvenido aquí a las oficinas de la División Norteamericana. Es su hogar también, así que regrese cuando toda ocasión que tenga deseado. En cuanto a nuestra labor, pastor, nosotros, mi esposa y yo, somos los directores del Ministerio Adventista de la Familia, pero también estamos encargados del Ministerio de Varones y del Ministerio para los Solteros Adultos, así que tenemos bajo nuestro cargo esos tres ministerios. Y lo que nos corresponde es presentarle o ofrecerle a los líderes de la unión y de la conferencia todos los recursos, los materiales, la capacitación que necesitan para que ellos, de su parte, capaciten a los pastores y miembros de la iglesia local. Quisiera que esta pregunta tocara un poquito más íntimamente lo que tiene que ver con su vida. Este trimestre, usted y su esposa nos van a hablar acerca de la familia y nos van a edificar a toda la iglesia mundial acerca de ese tema, pero queremos conocerlo más de cerca a usted y a su esposa. ¿Tiene algunas anécdotas que usted quiera contarnos para que nuestra audiencia las conozca acerca de su familia, su círculo más íntimo? Claro, pastor, muchas gracias. Su servidor es oriundo de Colombia. Yo nací en la ciudad de Bucaramanga, pero crecí en la ciudad capital de Bogotá. No era adventista, aunque la familia de mi mamá fueron la primera familia adventista en la ciudad de Bucaramanga. Cuando mi mamá llegó a ser jovencita, se conoció con mi papá, que era católico, y de esa manera se casaron los dos por la iglesia católica, y nosotros crecimos en la iglesia católica hasta que mi papá murió cuando yo tenía 15 años y vinimos a los Estados Unidos, y aquí fue donde ella volvió a conocer el mensaje. Yo lo conocí en verdad por primera vez, y el 27 de noviembre de 1976, mi mamá y yo nos bautizamos juntos. Tristemente ella murió, pero murió en la fe, con la esperanza en la resurrección. Con mi esposa nos conocimos como estudiantes de lo que se llamaba antes el Colegio de la Unión de Columbia, ahora se llama la Universidad Adventista de Washington. Nos conocimos cuando ella estaba cursando sus estudios en educación, su servidor los estudios en teología. Estuvimos de novios tres años y nos casamos el último año. Y bueno, con la ayuda de Dios ya estamos casados durante 37 y casi 38 años. Tenemos dos hijas. La mayor es maestra de inglés en una escuela pública aquí en el estado de Maryland y está casada. Y la menor es cirujana general y vive en el estado de Pensilvania y también está casada. Dios no nos ha bendecido con nietos. Tienen 4 perros y dicen que son nuestros nietos, pero nosotros no los reconocemos como nuestros. Y por eso las experiencias que hemos tenido tanto en nuestra familia de origen, es decir, donde crecimos, como con nuestras hijas, nos ayudan en el ministerio que tenemos ahora como familia. Porque hablamos acerca de nuestra experiencia personal, no solamente de lo que aprendemos teóricamente, sino de nuestra experiencia personal. Ahora, pastor, quisiera preguntarle acerca de las contribuciones que la Asociación General está haciendo para nuestras familias en el mundo. ¿Tiene usted información de cuándo fue el último folleto acerca de la familia que se escribió para la Iglesia Mundial? Pastor, los doctores Ronnie Caron Flowers, que fueron los directores de la Asociación General del Ministerio de Familia, se jubilaron hace 3 años. Ellos fueron los directores durante 24 años y fueron autores de 3 lecciones de escuela sabática.
La última que publicaron ellos fue en el año 2006, en el primer trimestre de ese año, y el título fue Familias en la Familia de Dios. Así que desde el 2006 ya son 13 años que han pasado desde la última lección relacionada con la familia. Una de las cosas que yo le dije a la audiencia en la primera lección que ya está transcurriendo es que hay una profecía en el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, que nos dice que en el tiempo del fin debe reavivarse un espíritu por la familia. Es ese Elías que se está prediciendo, que se nos dice que va a ayudar a que el corazón de los padres vuelva a los hijos y el corazón de los hijos vuelva a los padres. Así que nosotros, como iglesia remanente, debemos tener este tema como uno de nuestros pilares, la familia. ¿Cómo fue que se dio el hecho de escribir este folleto para este trimestre? Pastor, el proceso que sigue el Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General es que invitan a un autor con 5 años de anticipación a que escriban la lección de la Escuela Sabática. A nosotros se nos invitó hace 4 años para que publicáramos o para que escribiéramos la lección para el año entrante, para el 2020. Pero este año, el 2019, es el centenario del Ministerio Adventista de la Familia en la Iglesia Adventista. Nos dieron 2 años para escribirlo y son 3 años de preparación adicionales. En esos 2 años nosotros tomamos 6 meses para escribir la lección completa y la entregamos al Departamento de Escuela Sabática. Después de que lo recibieron y lo aprobaron, el manuscrito, nosotros les mencionamos a ellos que como este año es el centenario, ¿por qué no podían tal vez pasarlo a este año en lugar del año 2020? Y afortunadamente accedieron. Así que como digo, generalmente el proceso es de 5 años. En este caso tomó solamente 4 años, por lo que este año es el centenario. Y nos tomó 6 meses para escribir la lección y 2 meses adicionales para escribir el libro que va como compañía para la lección y que es publicado en el caso de la división norteamericana, por la Pacific Press. Hablemos ahora, pastor, sobre lo que es la temática central de esta entrevista, que es la visión panorámica del trimestre. Lo que generalmente la audiencia espera con esta visión panorámica es que le mostremos en pocas frases lo que cada una de las lecciones contiene, y en este caso, pues la audiencia va a tener la bendición de que el propio autor va a ser el que lo haga. ¿Nos podría usted decir, por favor, semana tras semana, lección tras lección, cuál es el sumum de cada una de ellas? Pastor, con mucho gusto resumimos entonces la lección para ustedes también que nos están viendo. Comenzando con la primera lección, aunque el panorama general de la lección es la familia y las etapas de la familia, en la primera lección hablamos precisamente de cómo todos tenemos cierto ritmo, ciertos hábitos, ciertas costumbres que seguimos a través de los años. Y a veces estos ritmos los interrumpe las circunstancias o la vida. Algunas de estas interrupciones son buenas, pero otras también nos afectan de manera negativa. Entonces analizamos la primera semana estas etapas, estos ritmos de la familia, y tratamos de ver un vislumbre completo de cómo nos afecta en términos generales. La segunda semana hablamos de las decisiones que tomamos. Muchas de esas decisiones nos afectan por toda la eternidad. Por ejemplo, la esposa o el esposo que escojamos, si tenemos hijos o no tenemos hijos. Otras decisiones son sencillas. Desayunamos o no desayunamos, vamos a trabajar o no, estudiamos o no estudiamos. Entonces tenemos que tener en cuenta que esas decisiones, muchas no son muy importantes, pero algunas son supremamente importantes y tenemos que tomarlas con mucho cuidado. En la tercera semana hablamos de la preparación para los cambios. Por ejemplo, la preparación para el matrimonio. Muchas parejas se casan sin tener absolutamente nada de preparación para una relación que es de por vida. También tenemos que prepararnos para la paternidad. Tener hijos es muy importante y tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Y la preparación para la vejez. Algunos de nosotros ya estamos llegando o llegamos a esa época, estamos listos. ¿Y qué tal la preparación para la eternidad? Son días que son cruciales
Por lo tanto, preparémonos de la mejor manera posible para esos días. En la cuarta semana hablamos de esa etapa cuando estamos solos. Tenemos que considerar a nuestros hermanos solteros en la iglesia. Muchas de las personas que están en la iglesia, la mayoría en ciertas iglesias, son solteros. Nunca se han casado, o tal vez están divorciados, o tal vez ha muerto su pareja. Por lo tanto, como iglesia debemos buscar la manera de apoyarlos, de abrazarlos, de cuidarlos, porque precisamente están solos. Entonces son etapas que son cruciales para una persona. La soltería, ya sea porque nunca se han casado, porque perdieron a su esposo o su esposa por un divorcio muchas veces lamentable y que no habían planeado tenerlo, o que perdieron a su cónyuge por la muerte. Los solteros necesitan nuestro apoyo. En la quinta lección, la quinta semana, hablamos de palabras sabias para la familia. Cuando hablamos de la sabiduría, inmediatamente pensamos en Salomón y en el libro de Proverbios. Y precisamente en esa semana estudiamos varios pasajes en los que Salomón habla acerca de la relación que existe entre padres e hijos, cómo debemos de cuidar de nuestra pareja, de nuestro cónyuge, cómo debemos comportarnos como familia. Entonces, por eso buscamos sabiduría del hombre más sabio que existió. Durante la sexta semana analizamos o estudiamos el libro también de Salomón del Cantar de los Cantares. Encontramos 5 etapas de esta relación de esta pareja. Primero, lo que consideramos nosotros noviazgo. En esa época era una relación menos que el noviazgo del día de hoy, pero aún así una relación preparatoria al matrimonio. La segunda etapa es la boda en sí. La tercera, cuando se consuma el matrimonio, cuando se unen en intimidad matrimonial. La cuarta etapa es el conflicto, porque en toda relación matrimonial y familiar hay conflicto. Pero la quinta etapa, tal vez la más importante, es ese cometido, ese compromiso al matrimonio que tiene esta pareja. Yo soy de mi amado y él es mío. No solamente para hoy, no solamente cuando me sienta bien, sino para siempre, hasta que la muerte nos prepare. Durante la séptima semana hablamos acerca de las claves para la unidad familiar. Desafortunadamente, desde la caída de Adán y Eva, empezó una riña, una pelea entre Adán y Eva y entre los hombres y las mujeres, buscando quién es superior al otro. Y hasta el día de hoy todavía nos encontramos con eso. Pero en Cristo, la relación matrimonial es una relación de sumisión mutua. Por eso en Efesios capítulo 5 y versículo 21 encontramos las palabras: someteos unos a otros, pero no solamente como ser humildes o humillarnos, sino en Cristo someteos unos a otros. Entonces en esta lección buscamos la manera o las ideas de cómo mantener esa relación sana, equitativa y bajo Dios, que es el que nos guía precisamente a tener la unidad perfecta. Y ya llegamos a la octava semana, a la octava lección, y tenemos que hablar acerca de la paternidad, especialmente la paternidad cristiana. Pero comenzamos considerando a aquellas personas que no han podido tener hijos. A veces no pensamos en aquellos que no tienen hijos y pensamos simplemente no quisieron. A veces simplemente no pudieron. Algunos de ellos adoptan, que es un regalo maravilloso tanto para ellos como para los niños que adoptan. Pero la paternidad tiene que tener una preparación. Ya cuando tenemos los hijos ya es muy tarde, no se pueden devolver. Entonces hablamos de los padres sin hijos, pero hablamos con los padres con hijos pequeños, de la importancia de los primeros, los 7 años de la infancia de los niños, el desarrollo del carácter de los niños, de los padres con los hijos adultos. Y llegamos a la época en que nuestros hijos se convierten en cierta manera en nuestros padres, es decir, nos cuidan porque ya nosotros no podemos cuidarnos. La paternidad es la manera en que Dios nos ayuda a que seamos los hacedores de discípulos de nuestros hijos. Así que es un trabajo sumamente importante, una responsabilidad muy grande, una misión que tenemos como padres. En la novena lección hablamos acerca del tiempo de perder. Desafortunadamente todos llegamos a un momento en que perdemos algo.
Perdemos el trabajo, a veces nos despiden porque no nos comportamos bien o porque no le caemos bien al jefe. Perdemos la salud, aunque nos cuidemos, hagamos ejercicio, comamos bien, a veces algo sucede que nos causa que perdemos la salud, nos toca ir al hospital, al médico con medicina, nos enfermamos o a veces hasta morimos. Perdemos nuestra relación matrimonial, lo mencionamos anteriormente, a veces por una razón u otra, el matrimonio simplemente no salió bien y terminamos divorciándonos. Es una pérdida para los dos y especialmente para los hijos. La pérdida de nuestra pareja por la muerte, que eso es algo muy triste, doloroso. Alguien pregunta, ¿cuál es la pérdida más dolorosa? Y dicen que es la pérdida de un hijo. Pero otros dicen, no, es la pérdida de un esposo o de una esposa. Porque cuando tenemos un buen matrimonio, si perdemos un hijo, que es algo doloroso, por lo menos podemos apoyarnos mutuamente. Pero si perdemos a nuestra pareja, ¿en quién nos apoyamos? Esas pérdidas nos afectan en lo más profundo de nuestro ser. Por lo tanto, tenemos que ver cómo lidiar con ellas y cómo aprovechar de esas pérdidas para tomar un camino más cercano a Cristo, que es el que nos apoya en todo momento, especialmente en los momentos más difíciles. En esta siguiente lección, la número 10, preguntamos, ¿será que el conflicto es malo? Y contestamos, no, el conflicto es algo completamente normal en toda relación humana, en el trabajo, en el estudio y especialmente en la familia, porque todos somos diferentes, somos individuos y queremos o tenemos la tendencia de buscar lo que nos conviene, lo que más nos gusta a nosotros. Entonces el conflicto es normal. No tenemos que tratar de eliminar el conflicto, sino más bien buscar la manera de cómo conducirlo o manejarlo de una manera positiva y productiva. Llegando casi al final de la lección, estamos ahora en la semana número 11 y hablamos de familias de fe. Hay un conflicto, un reto muy grande para nosotros y es que el mundo está tratando de forzarnos a que lo sigamos. Todos usamos tecnología en el día de hoy y esa tecnología está tratando de movernos y alejarnos fuera de Dios. Si mantenemos la fe intacta, podemos vivir en este mundo sin llegar a ser parte del mundo. Por lo tanto, tenemos que ver cómo nos afecta el mundo y qué papel juega la fe en nuestra relación con el mundo. La lección número 2 se hace la pregunta, ¿qué han visto en tu casa? Esa es la pregunta que hizo el profeta Isaías. Nosotros nos preguntamos, si alguien viene a nuestra casa, ¿qué verían? ¿Un televisor de una pantalla gigantesca? ¿Todos los aparatos electrodomésticos? ¿Los mejores automóviles? ¿Ropa de última moda? ¿Qué es lo que ven en nuestra casa? ¿O será que ven una familia cordial y amorosa y cariñosa? ¿Paz en el hogar? ¿La fe que tenemos en Dios? Por eso en esta semana queremos enfatizar que lo más importante no es las cosas materiales, sino más bien las cosas espirituales. La última semana, y culminando el 13º sábado, hablamos de cómo reconciliarnos o cómo prepararnos para los últimos días. Como mencionó el pastor anteriormente, en Malaquías, dice que el papel importante que juega la familia en los últimos días es algo que tenemos que tomar muy seriamente. Nuestra familia no es solamente algo bueno para nosotros y para nuestros hijos, sino que también es un centro de evangelismo. Porque por medio de la familia, otros pueden conocer a Dios. Nuestros hijos conocen a Dios por medio de sus padres. Los vecinos conocen a Dios por medio de nuestras familias. El papel que jugamos nosotros como familia, por lo tanto, es indispensable en el Evangelio. Que el Señor los bendiga para que al estudiar la lección semana tras semana y al llegar a la última semana de esta lección, hayan mejorado su relación como familia, pero más que todo su relación con Dios. Pastor, en el continuo ajetreo de la vida, nosotros nos damos cuenta que a veces como miembros de iglesia
De repente lo que hacemos es leer la lección rápidamente, no tenemos tiempo, tenemos que salir corriendo para el trabajo, hacer un montón de cosas. Díganos, ¿vale la pena estudiar semana tras semana la lección de este trimestre? Pastor, muy buena pregunta. Al viajar por la división norteamericana, nosotros nos hemos dado cuenta que la familia ha abandonado el culto familiar. Por cierto, que usted sabe, la división norteamericana cubre todos los Estados Unidos, todo Canadá, las Islas Bermudas y hasta Hawái y Guam en el Pacífico. Cubre 16 zonas. Y viajando por todos esos países nos damos cuenta que hay muchos que no estudian la lección de la escuela sabática, no tienen culto familiar y la familia se está desintegrando. Por eso el estudio de la lección lo que hace es que nos fortalece. Como familia, podemos estudiarla individualmente. Eso nos ayuda precisamente individualmente, pero cuando la estudiamos juntos como familia, establecemos un diálogo con nuestros hijos, con nuestra pareja, eso nos fortalece y nos acerca no solamente a nosotros, los unos a los otros, sino hacia Dios. Si queremos que la familia sobreviva en estos días críticos, yo creo que es indispensable estudiar la lección de la escuela sabática diariamente, no solamente el viernes por la noche a última hora para estar preparados para la lección el sábado por la mañana, sino diariamente dedicar tiempo a estudiarla, a meditar, a dialogar acerca de lo que aprendimos y a empezar a practicar lo que aprendemos en este trimestre. Pastor Consuegra, usted y su esposa han estado sacando muchos materiales para edificar a las familias de la división. Cuéntenos acerca de esos materiales, cómo podemos nosotros aprovecharnos de esas herramientas para construir familias para la eternidad. Pastor, gracias por esa pregunta porque nos da la oportunidad de compartir con la audiencia, con usted, otros materiales aparte de la lección de la escuela sabática. El centro de distribución de los materiales para la división norteamericana se llama Advent Source y la página es adventsource.org, que por cierto los atienden tanto en español como en inglés. Ahí encontrarán la serie que escribimos nosotros para padres que se llama Auxilio, Somos Padres, la paternidad cristiana en el día de hoy. Es una serie de 3 libros porque dividimos la paternidad en 3 etapas. Para padres con hijos recién nacidos hasta los 7 años, que es la época o la edad en donde se forma el carácter. Luego la paternidad para los hijos de los 8 a los 12 años, que son los años de transición. Y por último, padres con hijos de 13 a 18 años, que es la juventud, prácticamente la preparación para ser adultos. Estos materiales los preparamos para grupos pequeños, no para que se presenten como temas generales en la iglesia, sino para los grupos pequeños. Así que no es solamente para el beneficio de los padres, sino para evangelismo. También tenemos el libro más reciente que publicamos es para los abuelos, porque los abuelos juegan un papel supremamente importante en la crianza y el discipulado de los nietos, apoyando a los padres, no tomando el papel de los padres, sino apoyando a los padres en la crianza de sus hijos. Este libro se llama Los abuelos, dándole a sus nietos una gran visión de Dios. También tenemos otros materiales para retención de miembros. Uno se llama Bienvenidos a la Familia, que es un programa que se usa cuando termina una campaña de evangelismo. Y el último es un discípulo de Jesús, que es para llevar a los nuevos miembros a una clase de escuela sabática solo para los nuevos miembros hasta que estén más establecidos y luego si entonces se los introduce a una clase o se comienza una clase nueva de escuela sabática. Todos esos libros se pueden usar como parte del proceso de evangelismo o simplemente por sí mismos para hablar de padres, para hablar de abuelos, para hablar del discipulado. Pastor, y mi pregunta final tiene que ver con su mensaje personal a las familias de la iglesia, no tanto a nivel local, sino a la familia adventista mundial. ¿Cuál sería ese mensaje de su corazón para nuestras familias adventistas en el mundo? Gracias, Pastor, por esta oportunidad de dirigirme
al pueblo, no solamente adventistas, sino a todos los que escuchan este mensaje. Cuando Dios creó a Adán y Eva, estableció a la familia como un centro de amor y un centro de evangelismo. Es más, un escritor o una escritora que nosotros admiramos grandemente, Elena de White, escribió que no hay centro misionero más importante que la familia. Por lo tanto, apelo a los que nos están viendo en este momento a que cuiden de su familia como ese centro de misión y como el centro de amor que estableció Dios. No solamente allá con Adán y Eva, sino en el día de hoy. Ustedes son los testigos ante el mundo del poder de Dios de salvar, de amar y de prepararnos para la eternidad. Yo oro para que el Señor los bendiga, no solamente durante este trimestre, sino que los bendiga por toda la eternidad. Ojalá tengamos la oportunidad de conocernos personalmente un día pronto, si no aquí en esta tierra, en la Canaán celestial. Mientras tanto, que el Señor los continúe bendiciendo como familia en donde quiera que se encuentre. La hermana Pamela Consuegra también acaba de acercarse y me gustaría pedirle al pastor que nos la presentara y que nos hablara un poquito acerca de cómo una norteamericana y un colombiano se juntan y cómo es la vida de ellos dos. Pastor, y a ustedes la audiencia, yo tengo el gran gozo y orgullo de presentarles a mi esposa Pamela. Ella es oriunda del estado de Virginia. Como se dan cuenta, una mujer muy bonita porque yo tengo muy buen gusto y muy inteligente. Se casó conmigo, ahí nada más se dan cuenta. Ella ha sido mi compañera durante los últimos casi 38 años de vida, más los 3 años que estuvimos de novio, así que hemos estado juntos más tiempo de lo que estuvimos solos. Cuéntenos, hermana, ¿cómo ha hecho usted para mantener enamorado a este hombre? Porque sabemos que el amor a veces comienza por lo que comemos, por el estómago. A mí me gustaría preguntarle, ¿aprendió usted a hacer arepas colombianas? Yes, Pastor, I can make all of the Colombian dishes. Sancocho, arepas, empanadas, buñuelos. I was very blessed that my mother-in-law lived with us for about 6 years. And so as she lived with us, we would cook side by side in the kitchen. And she didn't speak any English. And at the time, I didn't speak any Spanish, but I would take notes. Mm-hmm. And so I would write down all of the recipes that she was making, and that's how I learned to cook Colombian food. Y se da cuenta, pastor, que me ha cuidado bastante. Es más, yo les decía que cuando estábamos de novios yo era bien flaco, es que ni daba sombra prácticamente, pero después de 38 años de casados me engordó y ahora me dice, mi amor, tienes que perder peso, ¿no? Pero yo le digo que un amigo me dijo que es más difícil secuestrar a un gordo, así que yo estoy gordo es por mi seguridad. Finalmente, hermana Pamela, nos gustaría que nos dijera su concepción general acerca de la lección de escuela sabática que usted, juntamente con su esposo, escribió. Well, Pastor, it was indeed a great honor for us to be approached and asked to write the Sabbath School lesson for this quarter. As we thought about what to write on the topic of family, we decided to write it on family seasons. Because indeed, when you think about a family, you think about the total span from the birth, the time you're born, to the time you die. And all of the challenges and the good times and the bad times, sometimes expected, sometimes unexpected. And how can we look at those times of transition, those times of change, those seasons, through the lens of Scripture and through the lens of God's holy word? Muchas gracias, esposos Consuegra, por atender esta invitación, y a toda nuestra audiencia. Recuerden, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Recuerden nuestro eslogan: conéctate compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto.